Bienvenidos a esta docuserie que nos sumergerá en la evolución del tratamiento del cáncer de mama en España en estos últimos 30 años. Soy el doctor Peláez y junto a otros compañeros os intentaremos explicar la evolución tanto científica como de conocimiento del tratamiento de esta patología y también darle un punto de vista personal y humano que nos contarán los protagonistas en los diferentes capítulos. Bienvenidos a Cómo hemos cambiado. En este capítulo, que hemos titulado Cómo hemos cambiado, contamos con el doctor Rodrigo Sánchez Bayona para ver un poco la evolución de lo que ha sido la práctica clínica en oncología médica en estos últimos 30 años, poner en contraste la evolución que ha tenido, tanto en lo que es el trabajo diario, como es la información médica y como es la interacción entre los propios médicos. Mi nombre es Rodrigo Sánchez Bayona, tengo 34 años, soy oncólogo médico especialista en cáncer de mama en el Hospital Universitario 12 de Octubre y represento a España en el Comité de Jóvenes Oncólogos de ESMO. Decidí dedicarme en concreto al cáncer de mama porque en mi familia una persona muy querida tuvo cáncer de mama y esa vivencia me hizo decidir que yo quería dedicarme a eso. Para mí esta foto la verdad es que tiene mucho valor porque me recuerda una cosa muy potente y es el creer en tus ideas, ¿no? Esta foto aparezco yo la primera vez que fui a un congreso internacional, que fue un congreso de ESMO en Múnich en 2018, donde presenté un trabajo en el que yo aquí era residente y se me ocurrió la idea de ver cuál era la presencia que tenían las pacientes con cáncer de mama en las redes sociales, ¿no? Y en concreto en Twitter. Entonces recuerdo que cuando propuse esta idea y me puse a recoger los datos, a analizarlos, recuerdo que los adjuntos que había en mi servicio un poco más senior, pues me acuerdo que me miraban un poco como a este se le ha ido la pinza, ¿no? Esto de que está hablando de ver pacientes en Twitter y bueno, hice mi trabajo, hice mi análisis, lo envié y no solo lo seleccionaron, que fue el motivo por el cual fui al congreso, sino que además el comité de prensa del congreso lo seleccionó como un trabajo de especial interés. Entonces, bueno, yo creo que para mí fue una pequeña victoria personal de pensar que a veces incluso las ideas que uno tiene, por nuevas, rompedoras y extrañas que suenen, pues efectivamente como surge el cambio y como surge muchas veces la innovación, es a base de eso, ¿no? De gente que tiene ideas nuevas y que las puede llevar a cabo. Entonces, para mí tiene como especial valor por eso, porque significó que efectivamente uno puede llegar a cumplir ese sueño o esas ideas y llevarlas a cabo. Un placer contar hoy en esta cápsula denominada Cómo hemos cambiado con el doctor Rodrigo Sánchez Bayona, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, miembro del Comité de Jóvenes de ESMO y secretario científico de SEOM. Rodrigo, encantado de contar contigo. Muchas gracias. Mucho. Por empezar un poco los recursos materiales del hospital, hay que hacer un esfuerzo y un ejercicio mental a los jóvenes que nos estén viendo, ponerse hace 30 años donde no había ni ordenador ni móvil, cosa difícil de plantearse, únicamente teníamos el teléfono, el bolígrafo y la historia clínica. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que era el pase de visita, la historia clínica del paciente. Esto era papel, bolígrafo y cerebro. Era lo que teníamos que utilizar en el día a día. ¿Qué impresiones te genera esto, Rodrigo, ver esto de hace 30 años? Bueno, esto, cuando yo lo veo, que parece sacado para mí de un museo, siempre esto es lo que nos gustaría tener cuando se cae ahora el sistema informático y te colapsa el hospital entero, porque esa también es la consecuencia, ¿no? De depender tanto de la informática, que alguna vez nos ha pasado que se cae el sistema informático y dices, sí, soy un completo inútil, ¿no? Tengo un paciente delante y no sé nada de él, como no tengo acceso a su historia. Entonces, en ese momento te acuerdas y ojalá tuviera unas notas así en papel como estas, ¿no? Pero claro, esto actualmente es casi
pues impensable, te diría, ¿no? Yo esto no lo he visto ni de estudiante ni de residente. ¿Y cómo ves tú? Ahora tenemos la historia electrónica, tenemos todos los datos, tenemos el Big Data. ¿Cómo ves tú o cómo debería o podría evolucionar esto en el futuro a corto plazo, por no irnos muy lejos? Hombre, yo creo que como cada vez la historia clínica electrónica también va aumentando en complejidad, eso también quizás hace que se pueda llegar a explotar de otra manera, ¿no? Explotar en el buen sentido de investigación. Entonces yo creo que parte de utilizar la informática a nuestro favor, cuando quiere ayudarnos la informática, creo que eso va a permitir trabajar un volumen y una cantidad de datos que probablemente ahora ni nos estemos imaginando, ¿no? Y ya van saliendo poco a poco incluso trabajos, investigaciones de este análisis de millones de pacientes extraídos de historias clínicas. Y yo creo que eso para la oncología tiene un potencial muy grande. Probablemente me imagino que el futuro va a ir por ahí, ¿no? Incluso autoabstracción de historias clínicas, plantillas autogeneradas por ordenador, que en parte de eso también le veo una ventaja, y es que todo el tiempo que tienes que dedicar mirando una pantalla y no mirando a un paciente, ojalá podamos volver a mirar al paciente y dejar de mirar la pantalla, ¿no? Porque cada vez dependemos más de escribir en el ordenador y es tiempo que no estamos dedicando a la persona que está delante, o sea que ojalá la informática nos devuelva ese tiempo también. Correcto, me parece una idea muy válida el hecho de que nosotros no trabajemos para la informática, sino que la informática trabaje para nosotros y nos deje tiempo para dedicar al paciente. El segundo plano que quiero comentar es un poco la información médica, que esto sí que el cambio ha sido brutal y exponencial. Hay que hacer un ejercicio de abstracción, lo mismo, no hay ordenador, no hay redes sociales, no hay mundo digital, hay mundo físico, en papel. ¿Qué teníamos en aquel momento para lo que es la información médica? Pues teníamos nuestra Biblia, y la Biblia de los oncólogos era el Devita, que llamábamos. Esto es un tomo, serían 2, y esto pesa, y esto salía pues cada año y pico, y esto era nuestra fuente de información básica, realmente era de donde nosotros nutríamos. Y luego teníamos las revistas en papel, en New England, el Journal Clinical Oncology, Seminars in Oncology, que era también una revista de resúmenes muy potente, americana, y era de lo que realmente nos nutríamos. Por seguir poniendo en contexto esto, hay que tener en cuenta que ahora la oferta de congresos es realmente brutal. Antes había un congreso únicamente al año, que era ASCO, y era el que marcaba la pauta. El resto no había prácticamente estudios que marcaran ninguna diferencia en la práctica clínica. A ASCO no era como ahora, iban únicamente cuatro españoles, y nosotros realmente suspirábamos por la información que aparecía en ASCO, hacer fotocopias del libro educacional, del libro de Astrat, y empezábamos a generar sesiones en el hospital para nutrirnos de esa información que venía de ASCO. Ahora realmente lo tenemos todo a mano. Yo creo que ya no es que falte información, yo creo que hay un exceso de información. ¿Qué te genera esto? ¿Tú este libro lo habías conocido, lo habías visto? Pues mira, yo este libro lo había visto, pero ¿sabes dónde lo había visto? Este libro lo teníamos en la sala de residentes y yo la primera vez que lo vi estaba debajo de un monitor de un ordenador utilizado para subir la pantalla más alta, ¿no? O sea, lo estábamos utilizando casi de ayuda. Lo conocía, o sea, de oídas, se había oído hablar mucho del Devita, yo creo que eso también dice mucho del libro, pero para serte sincero, yo creo que puedo contar con los dedos de una mano las veces que yo he ido a abrir el Devita en físico y buscar algo aquí, ¿no? Por suerte, pues también cuando empezabas la residencia, una de las primeras cosas que te daban era un PDF del Devita, ¿no? Que alguien había sacado de algún sitio. Entonces, el libro físico como tal, pues yo creo que está en muchas salas de residentes de oncología o en despachos, pero casi más como una cosa histórica y sentimental más que algo que utilicemos en el día a día, ¿no? Como dices, a día de hoy, ¿qué es lo habitual? Ir a PubMed, buscar un artículo, te lo descargas en PDF e incluso ya tienes herramientas tipo ChatGPT, Gemini y todas estas que le vuelcas el PDF y le dices resúmemelo y te da las 4 o 5 ideas más importantes y no te lees el artículo entero. Tiene su parte buena y su parte mala, también, porque creo que de aquí sale mucho conocimiento que igual con tanto digital se ha perdido, ¿no? Antes igual os las veíais más crudas para resolver esa pregunta. Y si vamos a redes sociales ya ni te cuento, ¿no? Porque Twitter mismo, que no creo que la red social naciera con esa intención, a nivel médico es una barbaridad. O sea, los congresos, si no puedes asistir al congreso es que lo puedes seguir en directo por Twitter. Es más, puedes interactuar con Key Opinion Leaders que dan su opinión en Twitter y tú les puedes contestar. Antes de que existiera Twitter,
no sé cómo de accesible eran estas personas que veías en el podio de un congreso y nunca tenías oportunidad. Ahora, si cualquier persona a la que puedes admirar, un líder de opinión, le puedes rebatir o dar like en Twitter, ¿no? Una manera de interactuar muy rápida y muy inmediata y muy accesible también. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas que ha tenido la era digital, ¿no? La accesibilidad para todo el mundo a eso. Totalmente, porque fíjate, yo de los autores que están en este libro, yo creo que físicamente no conozco a nadie, porque en esa época pues muy poca gente iba a Estados Unidos. Otra cosa que también ha cambiado mucho y también, bueno, un poco lo quiero poner en perspectiva, es las sesiones clínicas y la forma de transmitir esa información entre nosotros. Claro, insisto, no había medios digitales, no había ordenador, no había PowerPoint, no había Word, no había nada. Había papel y boli. Y alguna pequeña sofisticación, como en aquella época eran las transparencias, que yo no sé si llegaste a ver alguna, un plástico transparente en el cual escribías en colores, lo ponías sobre una superficie de luz con un espejo y se reflejaba en una pantalla. Eso era una diapositiva like. Y luego llegó posteriormente las diapositivas, que esto teníamos que ir a revelarlo, y esto eran las diapositivas que se ponían en un carrete y se iban haciendo las diapos de ahora, ¿no? Entonces, bueno, esto había que revelarlo en la tienda y, bueno, realmente llevaba su tiempo y llevaba su coste también. Ahora, ¿cómo ves tú toda esta información digitalizada? Que yo creo que ese exceso nos lleva un poco a la dificultad de realmente saber lo que es importante y lo que no. ¿Cómo discriminamos eso? Totalmente. Yo esto, vamos, tengo recuerdo en primero de carrera que tenía una profesora de biología celular que era, pues, si me permite la expresión de la vieja escuela, y todavía utilizaba esto, pero fue la única y la última, claro. Luego ya era todo PowerPoint, y ya la ventaja del PowerPoint es, me acuerdo que en clase tú te lo descargabas, te lo pasabas a tu iPad, y entonces ya estudiabas del iPad del PDF que te habías hecho del PowerPoint, ¿no? Entonces, claro, eso también evitaba tener que imprimir muchos apuntes, que hacer muchas fotocopias, porque ya directamente del iPad tenías una manera fácil para estudiar. Lo que es verdad que ahora mismo, efectivamente, tú buscas un tema, sea el que sea cáncer de mama metastásico, etcétera, sale tal cantidad ingente de artículos y que, por un lado, la fuente misma que te lo facilita tampoco discrimina entre si es un artículo de buena o alta calidad o baja o alta evidencia, que es un poco peligroso, porque puedes llegar a creer que todo lo que se publica y todo lo que está disponible en Internet tiene el mismo valor. Ahí está un poco donde todavía, por suerte, tenemos algo que decir los oncólogos, ¿no? Para saber discriminar lo que es bueno y lo que no. Pero es verdad que a veces llega un poco a ser abrumador, ¿no? Y esto pasa mucho cuando llegan los residentes nuevos y empiezan a rotar en la unidad y pues ¿de dónde estudio y qué empiezo a mirar? Porque muchas veces notas, yo eso también lo vi de residente, es que no sabes casi ni por dónde empezar, ¿no? Y lo que mencionabas antes de esa diferencia que hay ahora de la velocidad a la que van las guías, a mí un ejemplo que me parece súper claro es cuando aparecieron las Small Living Guidelines, ¿no? Las guías vivas. Es que no veo un concepto más representativo de lo que es la oncología, una especialidad tan viva que a día de hoy no se puede esperar los 2, 3 años o 5 que pasaban antes cuando se actualizaban. Por ejemplo, las guías de cáncer de mama metastásico salían cada 4 o 5 años, pero si ahora prácticamente cada año te cambia el standard of care. Entonces, ese concepto de Living Guidelines me encanta porque creo que representa muy bien la propia especialidad en sí, ¿no? Necesitamos guías vivas que se actualicen casi minuto a minuto. Correcto, guías líquidas, como sí, diríamos eso. ahora. Y ya por ir al último plano, lo que es la interacción entre oncólogos. Claro, los jóvenes estáis acostumbrados a veros ahora en cantidad de mítines y en cantidad de reuniones físicas o virtuales. En aquella época nos encontrábamos muy poco, era muy difícil viajar incluso, y no te digo nada de ir a congresos fuera de España. Incluso no había el reparto de patologías que hay ahora. Éramos prácticamente oncólogos totales, que veíamos pues, prácticamente todas las patologías, y luego ya con el paso del tiempo nos fuimos subespecializando pues, en mama, pulmón, colon. Por entrar un poco en el detalle tuyo personal, haces oncología y ¿qué es lo que te llama para introducirte en lo que es el cáncer de mama? Bueno, yo creo que todos los oncólogos de algún modo hemos tenido una historia personal que nos ha atraído, ¿no? a la especialidad. La mayor parte quizás por vivencias familiares, personales que te atraen, pero yo decidí, es que me acuerdo perfectamente que iba a hacer oncología cuando era estudiante de sexto y estaba rotando en oncología, y vi por primera vez a un paciente llorar de felicidad, ¿no? Y entonces eso me enseñó que la medicina a veces también puedes llorar de alegría, porque normalmente no es lo habitual en un hospital, ¿no? La gente llora porque se lleva malas noticias, pero cuando a una paciente le dices que las cosas han ido bien o incluso le estás dando de alta,
Claro, yo por primera vez palpé, ¿no?, cómo una especialidad puede tener ese impacto en la vida de las personas. Y la primera vez que vi a una paciente llorar de alegría dije, wow, aquí hay magia, ¿no? En esa consulta había magia. Tanto que volviendo a casa dije, yo es que quiero ser oncólogo. Interesante. La verdad es que sí, el perfil humano que tiene nuestra especialidad es brutal, pero ahora tenéis acceso a cantidad de cosas y tú además estás metido en el Comité de Jóvenes de ESMO. Cuéntanos un poco cómo accediste a eso, cómo es la experiencia, un poco para contar a la gente joven que se puede llegar ahí, que no es un mundo que esté al margen de, y cómo se puede trabajar a través de eso. Pues el grupo el Comité de Jóvenes Oncólogos de ESMO nace un poco de la necesidad de ver que efectivamente el perfil de oncólogo joven cada vez es más frecuente. De hecho, ESMO es una sociedad con más de 35.000 miembros, de la cual más de la mitad somos menores de 40 años, ¿no? Yo creo que eso también refleja mucho que somos una especialidad joven. Entonces, ese comité nace de la necesidad de intentar cubrir, o con ese objetivo que tiene ESMO como sociedad global, de intentar crear un espacio, de facilitar, de dar voz, de intentar cubrir necesidades para el oncólogo joven, primero como sociedad europea, pero luego como sociedad global a nivel del mundo. Somos un comité de 15 oncólogos, donde de hecho ya hay compañeros, hay una compañera que representa a Australia y un compañero que representa a China, o sea que obviamente ESMO en ese sentido ha sabido hacerse muy global. Nuestros pilares son tres: la educación, o sea, garantizar que cualquier oncólogo en formación tenga acceso a educación médica de calidad. El segundo es intentar crear un currículum integrado, es decir, formación más allá de solo puramente oncológico, de habilidades, las soft skills, ¿no?, que se llaman, habilidades de comunicación, habilidades de investigación, etc. Y el tercer pilar es el ayudar al desarrollo profesional, el career development, ¿no?, ayudar a que la gente tenga oportunidades de hacer estancias de investigación fuera de su país, que tenga acceso a mentorización, que cualquier persona con una buena idea de investigación pueda encontrar los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? Entonces, somos el comité que realmente representamos al mayor número de miembros de ESMO. No somos el comité con mayor presupuesto, pero somos un comité muy, muy, muy activo y cada vez más. Y dentro de esta perspectiva que tienes, aunque es corta en el plazo, pero veo que es muy intensa, ¿hacia dónde crees que vamos o hacia dónde crees que debería ir ESMO o la oncología médica en España, hablando del cáncer de mama? Yo creo que la oncología en general y el cáncer de mama en particular ya no se entiende sin esta idea de globalización, ¿no? Desde que hemos incorporado en nuestra mentalidad el concepto del ensayo clínico, la importancia de la investigación, que ya desde residente se te inculca, ¿no? Yo no concibo a día de hoy una especialidad con barreras geográficas, ¿no? En ese sentido, yo creo que, pues, como comentabas antes, ¿no?, el facilitar ir a congresos internacionales, el poder hacer los preceptorship, estos, por ejemplo, que organiza ESMO, ese intercambio entre países, el que yo ahora pueda ir 6 meses a Bruselas, a París, a Estados Unidos a hacer una estancia, el intercambiar, yo creo que eso al final revierte en quien tiene que revertir, que es el bien de la paciente, ¿no? Porque todo eso creo que enriquece, creo que ayuda mucho a abrir fronteras, a abrir maneras de pensar, y creo que eso atrae también talento. El problema muchas veces ahí, y es uno de los peligros que puede haber, es que el talento se vaya y no vuelva, ¿no? Pero creo que en eso también tenemos la responsabilidad los que estamos en eso, de obviamente si tienes la oportunidad de salir fuera, el poder traer a casa lo que te llevas, ¿no? Efectivamente, revertir eso en tu propio país. Y ya para acabar un poco, ¿qué mensaje a esta gente joven que nos ve ahora o que nos pueda ver en el futuro, cómo les dirías o cómo les venderías la oncología médica y el cáncer de mama en particular? Pues yo diría a aquellas personas que hayan entrado en medicina porque realmente tienen una vocación de ayudar a los pacientes, que yo creo que es un sentimiento muy compartido, ¿no?, de los que decidimos dedicarnos a esta especialidad, que yo creo que la oncología es la especialidad princeps en eso, que es una especialidad muy integral. Yo creo que, como mencionabas, toca muchos aspectos de la vida humana desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista, podríamos decir, existencial. Yo creo que las personas, cuando tú conoces a una persona que está en uno de los momentos más difíciles de su vida, es cuando puedes llegar realmente a palpar lo que es el sentimiento humano, ¿no? Entonces, yo creo que es una especialidad que en ese sentido nunca defrauda. Es más, te puede llegar a desbordar, ¿no?,
de lo tremendamente potente que es el día a día. Entonces, si te gusta la ciencia, te gusta la investigación y te gustan las personas, es que no lo dudo, que creo que oncología es el camino. Ese cóctel me parece que es imbatible. Pues muchas gracias, Rodrigo. Realmente ha sido una charla muy amena, yo creo que muy interesante para la gente joven a la que va dirigido este vídeo cápsula. Nos despedimos desde aquí y nunca mejor dicho lo de cómo hemos cambiado y un poco tratar de deciros que la oncología médica es una especialidad fundamentalmente intensa, emocional, científica y que ahora mismo da vértigo la evolución que está llevando en cuanto a todo lo que supone investigación y cambios.